Hola mis queridos amigos, ustedes saben el Perú está triste, la iglesia está triste, porque exactamente hace una semana 4 jóvenes extraordinarios, maravillosos, después de ter cumplido la misión Caleb al regresar para casa, sufrieron un grave accidente y perecieron. Me refiero a Joel Sandoval, Génesis Sandoval, Ruth Sandoval y Rómulo Ayala. Palabras no consuelan. El misterio de la muerte es un misterio, más todavía el misterio del sufrimiento humano. Yo no los conozco personalmente, no los conocí personalmente, no conozco a los familiares personalmente, pero cuando me enteré de la noticia me sentí triste y oré por esas familias y continúo orando para que la mano de Dios coloque paz en esos corazones. No se pregunten por qué sucedió. Hay algún propósito que nosotros nunca vamos a entender, pero que en sus misterios divinos Dios conoce y sabe. El tiempo nos explicará todo. Mi abrazo cariñoso para los familiares. Mi saludo. Y pido a todos los amigos que oren por esas familias. Vamos entonces ahora al estudio de la lección número 7 para el 12 de agosto del año 2023. El título es El cuerpo unificado de Cristo. El plan divino es que su iglesia, su pueblo, sus hijos, su familia en esta tierra viva en unidad. Vamos a la lectura del texto bíblico. Estamos entrando esta semana al capítulo 4 de la epístola a los Efesios. Leo los versículos 1 al 3. Voy a ir leyendo y comentando. Dice yo, quien escribe es Pablo, ¿no es cierto? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis. A Pablo le gusta mucho usar el verbo andar para referirse al estilo de vida. Para Pablo, vivir es andar. ¿Sabes por qué? Porque si estamos vivos en Cristo, debemos ir para adelante. Andar es ir adelante. Hay algunas personas que usan la expresión estoy andando para atrás. No, querido, nadie anda para atrás. Andar para atrás es retroceder. Y el cristiano no retrocede, el cristiano anda, o sea, da un paso a la vez, cada vez para adelante, para adelante. La vida cristiana es andar. Recuerda bien esto, la vida cristiana no es saltar. No quieras alcanzar tus blancos de la noche a la mañana. Es andar paso a paso, un poco de cada vez. Y Pablo dice que nosotros debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. O sea, cuando Dios nos llamó para la bendita luz del Evangelio, nos llamó con un propósito, con una vocación bendita. Por eso es que yo digo que nosotros como cristianos no podemos sentirnos abandonados, perdidos en esta vida. Aunque las circunstancias no sean las mejores, no podemos estar lamentándonos, ¿qué está pasando? Porque si hay mucho motivo para lamentación es porque alguna cosa tiene que ser ajustada, arreglada en lo que nosotros le llamamos vida cristiana. Porque la vida cristiana, aunque hay dificultades en el camino, es caminar, es andar, es avanzar. Entonces nosotros fuimos llamados para una bendita vocación. Vamos al versículo 2, dice que debemos andar conforme a la vocación, pero dice con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Mira, Pablo menciona aquí la palabra humildad. Debemos andar con humildad, con mansedumbre y soportándonos con paciencia los unos a los otros. La familia es el mejor lugar para practicar
estas cualidades del Espíritu Santo. ¿Qué mejor lugar que la familia para demostrar y para vivir la humildad? ¿Qué mejor lugar que la familia para demostrar la mansedumbre? ¿Cuántos hogares están destruidos porque no hay humildad en el corazón de alguno de los cónyuges o de los padres o de los hijos? No hay humildad. ¿Qué cosa es humildad? Pues cuando tú cometes un error y reconoces tu error, estás siendo humilde. Algunos se dan cuenta que han cometido un error, pero no tienen el valor de pedir perdón por orgullo. No son humildes. Entonces se necesita humildad en la familia. Se necesita mansedumbre para no estar explosionando por cualquier cosa que no te gusta. Y se necesita mucha paciencia y mucho amor para soportarnos los unos a los otros. Esta palabra soportarnos no es sinónimo de aguantarnos. En la raíz griega, esta palabra soportarnos quiere decir apoyarnos, sustentarnos, sostenernos, animarnos, ayudarnos los unos a los otros. Porque la casa, la familia es un hogar. Ahora, transfiere todo esto para la iglesia, porque la iglesia es la familia de Dios en esta tierra. Entonces, en la iglesia también necesitamos mucha humildad. Necesitamos mansedumbre. Algunos hermanos, en el nombre de Dios, dejan de ser mansos. Yo no entiendo eso. ¿Cómo es que en el nombre de Dios vas a agredir, vas a ofender, vas a ser violento? Porque estoy defendiendo los principios de Dios. Pero para eso no necesitas ser bravo, querido. Tienes que aprender a ser manso, humilde. Y cuando te das cuenta que has cometido un error, tienes que ser humilde lo suficiente como para pedir perdón. Y vamos a apoyarnos los unos a los otros. Los que tenemos más experiencia en la iglesia, vamos a apoyar a los que recién están entrando a la iglesia. Los que tenemos un poco más de conocimiento, vamos a ayudar a los que tienen poco conocimiento. Esa es la manera como Dios quiere que vivamos en su iglesia. Y el versículo 3 explica la manera de hacer eso. Dice, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pues el ideal de Dios para los hogares cristianos, para las familias cristianas y para la iglesia de Dios en esta tierra es que vivan todos unidos. Unidos. Así como Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres, pero unidos, así la iglesia debe ser una iglesia unida. Para practicar la unidad hay que ser humilde, hay que ser manso, hay que estar dispuesto a soportar uno al otro. Y eso solo Jesús es capaz de hacer en la vida humana. Por eso tenemos que ir todos los días a Jesús. Vamos a la segunda parte del estudio bajo el subtítulo de Unidos en el único que puede darnos la unidad, que es Jesucristo. Ahora vamos a leer los versículos 4 al 6. Estamos estudiando el capítulo 4, no te olvides. Cualquier versículo de esta semana se refiere al capítulo 4. Dice así el texto: un solo cuerpo, un solo espíritu. En este texto que vamos a leer se repite 7 veces la expresión un. Un solo cuerpo, la primera vez. Un solo espíritu, la segunda vez. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza, la tercera vez, de vuestra vocación. Un solo Señor. Una sola fe, quinta vez. Un solo bautismo, sexta vez. Un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No es uno, es todos, por todos, en todos. 7 veces se repite la expresión un. Somos muchos en la iglesia. Tú sabes que en la iglesia, en la familia mundial de nuestra iglesia, somos casi 25 millones de personas en
208 diferentes países, tantas lenguas, tantas culturas, y sin embargo, todos vivimos como una familia en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, un solo espíritu, porque tenemos una misma esperanza y porque tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. Ahora, yo me voy a detener un poco a explicar en este asunto de un solo bautismo. Hay muchos hermanos que toman este texto para decir que una persona que se bautizó y cayó en el pecado y se apartó de la iglesia y estuvo lejos de Dios, no puede ser bautizada de nuevo, porque la Biblia habla de un solo bautismo. Oh, querido, te voy a hacer un ejemplo de cosas que podemos entender. Si dos esposos están casados, esposo y esposa están casados, y por esas cosas de la vida, no es el plan de Dios, pero estoy usando la ilustración, se divorcian y cada uno se va por su lado y viven 10 años cada uno por su lado. Después de 10 años llegan a la conclusión de que se aman y no pueden vivir alejados, pero ya están divorciados. Pero ahora conversan y llegan a la conclusión de que deben vivir juntos para el resto de la vida. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a ir a la notaría, al juzgado y decir, Señor, por favor, queremos recasarnos. ¿Existe recasamiento? No, no existe recasamiento. ¿Por qué no? Porque con el divorcio pues ya no existe el primer casamiento. Ahora hay que casarse de nuevo porque no hay recasamiento. Con Cristo y su iglesia sucede la misma cosa. Nos bautizamos en Cristo. Si por esas cosas de la vida nos apartamos de Cristo, vivimos nuestra vida loca por ahí, lejos de Dios, y un día el Espíritu Santo sacude nuestra vida, nos arrepentimos, queremos volver, tenemos que rebautizarnos. No, querido, porque cuando tú vienes a Cristo, tu vida comienza de nuevo. Por eso vas a ser bautizado, porque solo existe un solo bautismo. Un solo bautismo. ¿Por qué? Porque la persona que se alejó de Dios y vuelve, cuando vuelve a Dios ya no tiene pasado, ya no hay, mi bautismo pasado no existe. Porque todos tus pecados te fueron perdonados, toda tu vida pasada desapareció, ahora vas a comenzar de nuevo en Cristo. Bueno, ese no es el tema, pero vamos a seguir adelante con el subtítulo número 3, el Cristo exaltado, dador de dones. Leo el versículo 7, los versículos 7 y 8 del capítulo 4, recuerda. Dice aquí, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Interesante. Jesús, después de resucitado, subió a lo alto, a su Padre, y llevó cautiva la cautividad. ¿A qué se está refiriendo? Recuérdate que el tema de estos versículos es la unidad de la familia, la unidad de su iglesia. Llevó cautiva la cautividad. En el contexto en que Pablo está escribiendo, la cautividad, es decir, desapareció. Cautiva la desunión. Ya no puede haber desunión en su familia, en su pueblo. Acabó. Ahora la desunión se volvió una cautiva, una esclava. Desaparece de la vida de los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen que aprender a vivir esa nueva experiencia, esa nueva vida, una experiencia de unidad. Y para que la iglesia viva esa vida de unidad, Dios nos da dones. Y esta es la siguiente parte de nuestro estudio. Ahora leo los versículos 11, 12 y 13. Dice así, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe
y del conocimiento del Hijo de Dios al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Percibe, querido, que en estos versículos que acabo de leer, Dios quiere llevar a su iglesia a la plenitud de Cristo. ¿Tú crees que Cristo es un peleador? ¿Un luchador discutiendo todo el tiempo con todo el mundo? No, querido. Cristo es la fuente de la paz, de la mansedumbre. Cristo quiere llevar a su iglesia a reflejar su carácter, ese carácter de unidad. Pero ¿cómo podemos practicar la unidad en medio de una iglesia tan diversa? Y ahora viene el texto de Pablo y dice que Dios distribuyó dones entre los miembros de la iglesia. A unos los hizo profetas, a otros los hizo profesores, a otros los hizo pastores, a otros les dio el don de la sanidad, a otros les dio el don de la enseñanza. Cristo distribuyó dones. Quiere decir, vamos a decir, como seres humanos ya estábamos medio desunidos. Y ahora el Señor Jesús, al distribuir sus dones a través del Espíritu Santo a su pueblo, los hace cada vez más diferentes. ¿Cómo se va a practicar la unidad? Esto es interesante, porque el Señor Jesús nos da dones no para desunirnos, sino justamente para unirnos. Y el cuerpo humano es el mejor ejemplo de eso. Porque mira, mi mano izquierda es diferente a mi pie izquierdo. Mi ojo es diferente a mi nariz. Mi nariz es diferente a mi boca. Y mi boca es diferente a mi oído, a mi oreja. Si tú analizas tu cuerpo, vas a llegar a la misma conclusión. Pero tú has visto que la mano izquierda comienza a pelear con el pie izquierdo, o a pelear con la oreja, o con la boca, o con la nariz, o con el ojo. No. El cuerpo tiene diversos órganos con diferentes características. Y sin embargo, esa diferencia de características es justamente para promover la unidad del cuerpo. Porque si todo el cuerpo, dice Pablo, fuese oreja, ¿cómo veríamos? Y si todo el cuerpo fuese ojos, ¿cómo iríamos a donde quisiéramos? Y si todo el cuerpo fuese pie, ¿cómo veríamos a dónde vamos? Entonces, mira la armonía en nuestro cuerpo. Mis ojos ven, mi mente raciocina que es un buen lugar para ir. Mi cuerpo avanza porque mi pie se mueve y después se mueve mi pie derecho. Y mi nariz funciona porque aspiro el aire para poder caminar. Y mis pulmones oxigenan mi cuerpo. Todo el cuerpo trabaja. Hasta cuando dormimos, todo el cuerpo trabaja. Cuando comemos, cuando andamos. Entonces, Dios de igual manera distribuyó dones a su iglesia. A uno lo hizo pastor, al otro lo hizo evangelista, al otro lo hizo médico, al otro lo hizo profesor, al otro lo hizo maestro. ¿Para qué? No para que estuviésemos peleando, no para que estuviésemos pensando, yo soy mejor que el otro, no, mi don es mejor que el... No, sino para que todos trabajásemos unidos, así como el cuerpo trabaja unido. Qué cosa maravillosa, ¿no? Vamos a la parte final de nuestro estudio, hablando de que la vida es crecimiento. Efesios 4, versículo 14, dice así. Así, ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios te llamó. Eres un bebé recién nacido. Ahora vas a crecer en la familia de Dios. Primero vas a comer, vas a alimentarte de leche. Después ya vas a comenzar a comer un poquito de mazamorra, mingao, le dicen los brasileños. Vas a empezar a comer. Después frijol, después arroz, después verduras, en fin. Vas a ir comiendo y vas a ir avanzando.
Mientras eres niño necesitas del amor, de la protección de la familia, pero vas creciendo para ayudar a los otros, para dar amor, cariño, para soportar, apoyar a los otros que están recién naciendo. Quiere decir, en la familia hay un círculo donde todos trabajan, somos como abejitas laboriosas, cada uno cumpliendo su papel, ayudando al otro a crecer. Ese es el ideal que Dios tiene para su iglesia en esta tierra. El plan no es que tú nazcas y te quedes enano espiritual. Hace muchos años, cuando yo era pastor de iglesia, muchísimos años, yo tenía una hermana muy difícil en la iglesia. Hablaba mal de todo el mundo, se quejaba de todo el mundo. Un día llegó a mi casa de mañana, bien de mañana, y me dijo, bueno, si el pastor no visita a la oveja viene a visitar a su pastor. Pero ella era demasiado exigente, ¿sabe? Ella no tenía en cuenta que yo la noche anterior había hecho evangelismo, había terminado a las 10 de la noche, y había tomado 2 ómnibus para llegar a mi casa. No, ella ya a las 6, si el pastor no visita a la oveja visita al pastor. Y ese día yo tenía una mañana bien ocupada porque había un hermano que había sido preso, la esposa de un hermano, y necesitaba que yo fuera a ayudarla allá en la prisión para ver cómo soltaban al esposo. Había un hermano que había sido accidentado, estaba en el hospital, y había una hermana anciana que ya estaba en los últimos momentos de la vida. Y ella llega ahora aquí. Me dice, necesito que usted me aconseje. Le dije, mire hermana, hoy no, por favor, hoy yo necesito de usted. ¿Para qué me va a necesitar? Por favor, tengo aquí 3 actividades que hacer. Vaya a este lugar, visite a este hermano que está enfermo, ha sufrido un accidente, ore con él. Y después usted le dice que yo voy a ir cuando haya cumplido con estos otros 2 propósitos más urgentes. Ella se fue y no volvió. Yo le dije, yo después la espero aquí para aconsejarla. Pero ya no volvió, al día siguiente no volvió. El miércoles en el culto de oración ella estaba ahí y yo pensé, me va a dar una bronca, me va a dar una regañada, porque no volvió, debe estar brava. Pero cuando la saludé en la puerta me dice, pastor, ¿usted no tiene otros nombres para que yo visite? Quiere decir, ella ya era adulta espiritualmente. Ella debía ser el brazo derecho de la iglesia, ayudando. Pero no, ella estaba como una niña quejándose. Y cuando ella saboreó la alegría de visitar, de apoyar, animar a otro, le gustó el trabajo y dejó de ser una hermana problemática. Entonces, esa hermana estaba creciendo en Cristo. Todos nosotros tenemos que crecer en Cristo. No se crece de un momento para otro, es lentamente, paso a paso, poco a poco. Yo te desafío a que crezcas en el Señor Jesucristo. Dios te ama mucho. Ya te dije cuántas veces tú eres especial para Jesús. Aunque cometas errores, aunque muchas veces caigas, resbales, Dios te sigue amando. Y aunque estés pasando por la tormenta, Dios no te ha dejado, no te ha desamparado, Él está a tu lado. Confía en Él, cree en Él. Mañana el sol va a brillar de nuevo en tu vida. Un abrazo, felicidades.